¿te parece? Sí, claro. Nosotros estamos planteando 3 objetivos para este webinar. El primero es sentar las bases de conocimiento sobre la agilidad y la metodología Scrum. El segundo, entender en qué tipo de proyectos es ideal usar Scrum y por qué. Y finalmente, aperturaremos un espacio de diálogo para poder conversar con ustedes y resolver sus inquietudes y también validar el nivel de aprendizaje de esta capacitación. Perfecto. Ahora, esta es nuestra agenda. Vamos a intentar terminar toda la agenda en un espacio de 1 hora para que nos queden tiempo para las preguntas y creo que sí lo vamos a lograr. Entonces, nuestra primera parte es, hablemos de agilidad. Para eso, Keila nos ha preparado una pequeña encuesta. Sí, queremos recopilar las respuestas de ustedes sobre qué significa ser ágil. Entonces, les agradecería si utilizan las cámaras de sus celulares y escanean el siguiente código QR, o también en el buscador de Google pueden colocar www.menti.com e introducen el PIN de acceso, que es 8463485. Inmediatamente les va a aparecer una ventanita como la ven aquí. Ahí pueden introducir para ustedes qué significa ser ágil. Y es más, aquí al costado hemos colocado a un animalito, es un camaleón multicolor, debido a que está bastante relacionado con el concepto de agilidad. Entonces esperamos sus respuestas. Nuevamente el código es el que se puede ver en esta pantalla. Vamos a esperar un ratito, a ver si que puedan ingresar por su celular, por la computadora, por el medio que tengan, y puedan, igual hemos hecho aquí un pequeño video orientativo. Vemos que va entrando una persona, ahora esperemos que entremos un poquito más. Entonces, Keila, creo que tenemos ya algunas respuestas. Hablamos, ¿qué significa agilidad? Adaptarse al cambio, entrega constante de valor, eficacia, rápido, sin miedo, flexible. Entonces, con estas pequeñas respuestas, yo creo que tenemos bastante claro que cuando hablamos de ágil, hablamos de agilidad y flexibilidad en el cambio. Pero a ver, ¿qué significa ser ágil? Como bien ustedes han dicho, significa dos cosas. Responder rápidamente al cambio y con cierta facilidad. ¿Para qué? Para desarrollar productos, servicios y cualquier otro resultado, como por ejemplo puede ser mejorar un proceso, ¿ya? O brindar una mejor atención a algún cliente o desarrollar una app. Sí, Juan Miguel, está muy bien, pero no olvides que a pesar de que los métodos ágiles se adaptan y son bastante flexibles, de todos modos es necesario tener estabilidad en los procesos. Y es por eso que hay todo un marco de trabajo detrás que vamos a explicar en este webinar. Agilidad no es sinónimo de desorden. Perfecto. Esperemos que nos quede muy claro eso. Entonces, vamos a hablar de la base y el centro de la agilidad. Las bases son dos, adaptabilidad y entrega iterativa. La adaptabilidad está relacionada a los cambios, a poder tener la capacidad de afrontar esos cambios y adaptarse de tal manera de afrontar todo ello. Y la entrega iterativa está relacionado en que todo el valor que querramos entregar lo hagamos de manera iterativa, lo hagamos por partes, pero siempre entregando valor. Y la base en este tipo de metodologías y centro y en general es el equipo. El equipo es el centro de las metodologías ágiles, porque es el equipo quien es el responsable de ejecutar el trabajo, es el equipo el que se compromete, es el equipo está diseñado para poder resolver o dar solución a un problema específico. Exactamente, y justamente lo que comentas se relaciona con los 4 valores que forman parte del manifiesto ágil. Estos inician con las personas y sus interacciones, más que los procesos y las herramientas, ya que como mencionas son las personas quienes finalmente desarrollan el trabajo. El segundo valor es el producto funcionando sobre la documentación extensiva.
Y esto debido a que de nada nos sirve o no nos ayuda mucho tener un documento con todas las características, los requerimientos, alcance que pueda tener un producto, si finalmente este no es funcional. El tercer valor es colaboración con el cliente más que negociación contractual. Y esto es debido a que se prioriza la empatía y la transparencia con el cliente. Siempre ponernos en los zapatos de estos y ver qué es lo que necesita, cómo mejoramos el producto que finalmente le entregamos. Y por último, tenemos la respuesta al cambio más que seguir un plan. Cuando se trabaja en un proyecto, por ejemplo, en la parte de diagnóstico, se suele elaborar un plan detallado. Sin embargo, cuando este pasa a ejecutarse, muchas veces no es como uno piensa, debido a que en la realidad hay vallas y obstáculos que se tienen que sobrepasar. ¿Qué nos dice la agilidad? Date cuenta, adáptate y muévete rápido. Es cierto. Ahora, hay que tener muy en cuenta que este manifiesto ágil se debe cumplir, ¿de acuerdo? Pero sí nos ha pasado, al menos a mí me ha pasado, que conforme vas liderando proyectos, existen perfiles y el perfilamiento de cómo se gestiona un proyecto va en estas 4 líneas. Por ejemplo, hay equipos o proyectos en los cuales se prioriza el producto funcionando, ¿ya? Y toma eso cierto valor sobre la interacción, sobre el plan, sobre el cambio. Y hay otros, por ejemplo, donde se prioriza la interacción y se deja de lado, un poquito de lado, el producto funcionando o los cambios. Entonces, hay que darle cierto equilibrio, pero lo que sí va a pasar es que según el perfil o el equipo que se ponga a cargo de desarrollar estos proyectos, va a existir cierto perfilamiento en estos 4 cuadrantes. Entonces, ahora, el corazón de las metodologías ágiles es el MVP, o Minimum Viable Product, o Producto Mínimo Viable. Pero para entender esto, hagamos un contraejemplo. ¿Qué significa el MVP? El MVP, por ejemplo, ¿qué no es un MVP? Es, si yo quiero trasladarme, no es un MVP cuando yo construyo o obtengo las llantas, luego el tracto, luego el motor y luego el resto del camión para poder movilizarme. Eso no es un MVP porque no puedo desde el primer instante moverme o cumplir con esa funcionalidad de movilizarme. ¿Qué sería un MVP? Usar una bicicleta como un MVP 1, porque con la bicicleta yo me puedo movilizar. Mi MVP 2 podría ser una moto, porque además de poder movilizar, puedo ir más rápido. Mi MVP 3 sería un auto, porque además de poderme movilizar e ir más rápido, puedo llevar gente. Y mi MVP 4 podría ser un camión, porque puedo cumplir las 3 cosas anteriores y llevar carga. Entonces, en cada iteración, en cada MVP, yo puedo satisfacer la necesidad. Entonces, estoy agregando valor y sobre todo puedo probarlo. Pero siempre me hacen una pregunta, oye, pero Juan Miguel, ¿cuál es la diferencia entre el prototipo y un MVP? Entonces, Keylor nos va a explicar un poco de eso. Para responder esta pregunta es necesario primero formular otra, que es ¿en qué momento utilizo un prototipo y en qué momento un MVP? Entonces, cuando nosotros estamos en la fase inicial de la creación de una nueva idea o de un negocio, usualmente empleamos metodologías como las de Design Thinking que utilizan técnicas de prototipado. ¿Por qué? Porque en esta fase inicial lo que nosotros queremos es recopilar las necesidades, las sugerencias de los clientes antes de crear el producto, realmente decir, ¿estamos satisfaciendo o cubriendo un punto de dolor? Es así como se define el prototipo como una representación visual o real de toda parte del servicio o producto que quiero lanzar al mercado. Pero no me queda muy claro, Keila, esto. A ver, un ejemplo, por favor. Sí, claro. Tenemos un ejemplo que son la impresión 3D. Entonces, las impresoras 3D, por ejemplo, nos pueden representar prototipos mucho antes de que estos sean lanzados al mercado. Un caso de esto es Toyota,
quienes imprimen algunos componentes o algunos vehículos antes de que sean producidos incluso, y de esta forma estos vehículos pueden ser eh, vistos por un cliente y el cliente le dice qué característica puede aumentar, qué característica se puede quitar, entonces lo pueden modificar. Pero ojo que aquí el vehículo, si bien puede estar a escala, igual no es funcional. Sin embargo, sí puedo recopilar las sugerencias y todo el feedback de parte del cliente. Por otra parte, tenemos que en la parte final de la creación de una nueva idea de negocio, tenemos al MVP. ¿Por qué? Porque el MVP, según su definición, cumple con las características mínimas, con las funcionalidades que debo demostrarle a mis clientes para que estos finalmente digan, ok, tu producto sí está cumpliendo con todos los beneficios que dice que tiene. Entonces, un caso bastante representativo es Zappos. Zappos en 1999 quería testear una idea, que es cuán interesadas están las personas en una tienda online de zapatos. Entonces, ellos crearon una plataforma que servía como un canal de interacción con el cliente. Tú podías acceder a esta plataforma y ver diferentes modelos de zapatos, pero, oh sorpresa, detrás de esta plataforma no había un inventario de zapatos, ni una red de distribución, ni siquiera una fábrica que pueda producirlos. Lo que se hacía era que un responsable iba a las tiendas locales de zapatos, tomaba fotos de diferentes modelos y estas fotos eran las que subían a la página web. Entonces, si por ejemplo a ti te gustaba un zapato, entonces tú hacías la compra y la persona detrás iba a la tienda local, compraba el zapato y se encargaba de realizar el despacho. De esta forma podemos ver que Zappos en verdad sí era funcional, es decir, el cliente podía comprar el zapato. En cambio, en el prototipo no es así. Perfecto. Yo creo que con eso ha quedado claro cuál es la diferencia entre un prototipo y un MVP. Entonces, otra de las cosas que me preguntan es, ¿dónde aplico metodologías ágiles? Para eso hay que entender el tipo de problemas en los cuales podemos enfrentarnos. Y para eso vamos a usar un framework que es el Cinefin. A la barra de la izquierda nosotros podemos ver cuál es el nivel de conocimiento, experiencia y estabilidad del problema o caso que estamos enfrentando. En la parte superior es problemas que tenemos un nivel de conocimiento mayor y en la parte de abajo el nivel de conocimiento es menor. En ese caso tenemos 4 tipos de problemas. Un problema simple, donde ya se tiene una respuesta conocida, ¿ya? Y es fácil, realmente fácil predecir cuál es la respuesta. Proyectos complicados, si bien el nivel de conocimiento no es tan, la respuesta no es tan evidente, basta con preguntarle a algún experto para que esta respuesta se dé, ¿ya? O hacer unos cuantos análisis para que esta respuesta se dé, ¿ya? Después tenemos proyectos complejos, donde hay un cierto nivel de incertidumbre y está expuesto a un nivel de cambios, si bien no son constantes, tiene un cierto nivel de cambios. Y la solución no existe, así que hay que descubrirla. Y es muy importante aquí en estos proyectos complejos donde se practica el tema de ensayo y error. Luego hay otro tipo de problemas donde el nivel de incertidumbre es tal que hablamos de proyectos caóticos y se hablan de tiempos de respuesta muy rápidos. Necesito actuar, detectar, responder. Y el nivel de cambio incluso rompe la barrera del tiempo. Tengo que estar cambiando a cada rato. Entonces, ese tipo de proyectos se le denomina proyectos caóticos. Entonces, ¿dónde aplico Scrum o dónde aplico metodologías ágiles? Para los dos primeros tipos de problemas sirven mucho los métodos tradicionales, que es el método Waterfall, que es el método tradicional de toda gestión de proyectos. Veo el diseño, veo el diagnóstico, diseño, implemento, verifico y le doy mantenimiento. Lineal, sigo unos pasos. Para los proyectos complejos, las metodologías ágiles y sobre todo el Scrum funcionan, ¿ya? Porque me permite, a través del ensayo y error y a través de periodos cortos de tiempo, ir probando. Y para proyectos caóticos funciona muy bien el Kanban, que eso lo hablaremos en otra oportunidad. Ahora nos vamos a concentrar en metodologías Scrum.
La otra pregunta que me hacen, oye, ¿pero puedo aplicar Scrum en proyectos simples y complicados? La respuesta es sí. Lo único que te añadiría es que te podría dar un poco de velocidad, pero no te va a dar una nueva solución, porque no es la metodología apropiada para eso. Entonces, ya que hablamos de Scrum, vamos a entrar a eso. ¿Qué es Para Scrum? ello, empezamos con el concepto de Scrum. Scrum, como lo mencionó Juan Miguel, es un marco de trabajo ágil por el cual las personas pueden abordar problemas que sean complejos, que requieran adaptación. Y de este modo, entregar productos con el máximo valor posible. Esta es una frase que la vamos a ir repitiendo reiteradas veces. ¿De qué forma? Productiva y creativamente. Scrum está formado por principios, que son 6, por 5 aspectos y por 19 más 9 procesos. Cuando hablamos de los principios Scrum, estamos hablando de empirismo. Aquí tenemos que probar constantemente. Luego hablamos dos principios que están relacionados con el equipo, que es autoorganizado y colaborativo. Entre ellos tienen que hacer que las actividades se terminen en el tiempo previsto. Y autoorganizados porque ellos mismos definen qué tareas va a hacer cada uno y además definen cuánto demanda hacer una tarea. Ellos son los que se organizan. La priorización es importante y la priorización basada en el valor. ¿Por qué? Porque yo voy a pretender dar mayor valor al inicio y sobre todo en proyectos con alta incertidumbre, yo voy a intentar resolver o responderme si esa solución que estoy planteando tiene una respuesta lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque de esa forma gasto menos y puedo tener la posibilidad de saber si esto realmente funciona o no. No pierdo tiempo. Un tema importante y está relacionado con lo que nos decía Keila al inicio es, si bien estamos hablando de una metodología ágil como es el Scrum, no necesariamente es que sea algo desordenado. El tiempo se maneja en distintos aspectos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y se respeta claramente esos espacios para hacer actividades específicas, como por ejemplo, reuniones diarias de 15 minutos, reuniones de planificación de 8 horas, etc. Por último, el desarrollo iterativo, lo cual busca ir entregando valor constantemente. Los aspectos... En relación a los 5 aspectos de Scrum, tenemos el primero que es la organización. Como veremos más adelante, hay roles centrales y no centrales. Dentro de los primeros está el Product Owner, el Scrum Team y el Scrum Master. Luego tenemos la entrega de valor, y esto debido a que se quiere justificar el valor comercial de lo que brindamos. El tercero es la calidad, ya que cada entregable de un sprint o incluso de producto final tiene que cumplir con los criterios de aceptación que el cliente delinea en un inicio. El cuarto es el cambio, debido a que Scrum le da la bienvenida al cambio a través de sprints. Los sprints, al ser iterativos y ser pequeños, logran recopilar a tiempo el feedback del cliente y de este modo ir incorporando las mejoras para hacer el producto que finalmente termine entregando. Y por último, tenemos el riesgo. Se debe de identificar, evaluar y atender el riesgo según cuál es la probabilidad de que este ocurra y también el impacto que pueda generar. Excelente. Luego hablamos de procesos, que esa es un poco la parte más larga del Scrum, pero resumámoslo en 5 etapas. La etapa inicial, planificación y estimación, implementación, revisión y retrospectiva y lanzamiento. Lo voy a dejar ahí porque eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí solamente hay 19 procesos, que son los principales. El +8 hace referencia a proyectos un poco más grandes en los cuales se necesitan más de un equipo Scrum y en la cual se agregan 2 procedimientos para que haya una coordinación superior a los equipos y que el proyecto esté bastante coordinado entre ellos. Entonces, vamos entrando un poco más a detalle de lo que es Scrum. Vamos a hablar de roles, artefactos y ceremonias.
Esta lámina es muy importante porque resume casi todo sobre el Scrum. Vamos a intentar, y Keila, tú me vas a ayudar a que esto pueda ser bastante claro, ¿ya? Aquí vamos a dedicarle bastante tiempo. Primero, roles. Los roles son 4. Estamos hablando del Product Owner, que es el que determina la prioridad de la actividad que se tiene que realizar. Él es la voz del cliente, él dice lo que se tiene que hacer, ¿ya? En el sentido de que, ¿qué es lo que el cliente quiere? ¿De acuerdo? Luego tienes al Scrum Team, que es el que ejecuta las actividades. Y luego tienes al Scrum Master, que es el que sirve al Scrum Team para facilitar y para, digamos, absolver y facilitar todos esos problemas que puede tener el equipo durante el periodo del proyecto. Digamos, ahí tenemos con los 3, el equipo Scrum Core. Y luego tenemos los stakeholders, que son todos los que están relacionados al proyecto. Digamos, al cliente, que se comunican generalmente con el Product Owner, pero en reuniones específicas pueden entrar en contacto con el Scrum Team o con el Scrum Master. Luego tenemos artefactos. Si bien tenemos un proyecto, este proyecto tiene partes. Ahora lo vamos a ver en qué partes. Pero todas estas partes forman una lista de requerimientos y esta lista de requerimientos forman nuestro Product Backlog. Este Product Backlog va a tener que ser priorizado conforme el valor, ¿ya? Para que de manera iterativa y por cada sprint ir avanzando en su desarrollo. El Sprint Backlog viene a ser una parte de este Product Backlog, que es lo primero que se va, digamos, es la cantidad de requerimientos que se van a desarrollar durante un sprint por el Scrum Team. Y luego tenemos esta lista de requerimientos, este Sprint Backlog va a generar un incremental de producto. Keila, ¿explica las ceremonias? Sí, claro. Dentro de las ceremonias de Scrum resaltan el Sprint Planning. Esta se realiza en una jornada de trabajo máxima. El propietario del producto, o sea, el Product Owner, es quien se encarga de explicar cuáles son las prioridades que se van a enlistar en un inicio. La segunda es el sprint. Los sprints son ciclos de desarrollo pequeños, como había comentado, son iterativos y tiene una duración aproximada de entre 1 mes y nunca mayor a 6 semanas. Entonces, por eso es que menciono que son bastante cortos. El otro es el daily meeting y en este caso dura 15 minutos como máximo. Es responsabilidad del equipo y cada miembro puede exponer 3 preguntas. La primera es ¿qué hizo ayer? La otra es ¿qué voy a hacer hoy? Y finalmente, ¿cuáles son los impedimentos que tengo? Y aquí quiero recalcar que los daily meetings son bastante importantes en estos tiempos de trabajo remoto, debido a que en una oficina normal tú puedes ver a tu equipo de trabajo, pero cuando haces teletrabajo, cada uno tiene un deber y empieza a hacerlo como él va avanzando. Sin embargo, si agendamos un daily todos los días, entonces te puedes unir con tu equipo en las mañanas y puedes saber qué es lo que están haciendo los demás, en qué parte están o se puede solucionar. Entonces hemos trabajado. Ahí sí. Keila, ¿me escuchas? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchó, pero no sé si tuve problemas tú y yo, pero bueno, no hay problema, sigamos. El Sprint Review, al finalizar un sprint, el Sprint Review se juntan el Scrum Team con el Scrum Master y el Product Owner, y es el Product Owner que revisa el trabajo del Sprint Team, ¿ya? Y realmente valida si estos trabajos cumplen con los criterios de aceptación que han sido definidos
al inicio del sprint. Y luego viene el sprint retrospective, donde el equipo sprint se reúne y realmente es una evaluación de qué tal ha sido su trabajo durante el sprint. Entonces, ya tenemos los roles, los artefactos y las ceremonias. Ahora, ¿cómo esto encaja en el proceso? El Product Owner prepara el Product Backlog. Es decir, entiende el requerimiento y entiende entiende el requerimiento de los clientes y los tiene valorados y bien descritos. Luego, en la ceremonia de Sprint Planning, el equipo decide cómo es que va a ser el trabajo. ¿Ya? El Product Owner está ahí para interpretar cuál es el trabajo que se va a realizar y el Scrum Team dice, oye, este trabajo que se va a hacer demanda estos recursos y demanda este esfuerzo. ¿Ya? Luego hay un compromiso del Scrum Team para un Sprint Backlog, para una parte de los requerimientos. Y esto pasa a ejecutarse en un sprint. Durante las ceremonias de Daily Meeting, se va haciendo seguimiento de las actividades diariamente y se va realmente ejecutando el producto. Esto genera un producto que es validado por el Product Owner y si este producto pasa lanzamiento. Si este producto no pasa ningún criterio de aceptación, regresa al Product Backlog, ¿ya? Y es ahí cuando el Product Owner decide si lo mete en el siguiente sprint o lo mete en el subsiguiente, ¿ya? No es que se repite y es que le dan más tiempo, no pasa eso. Simplemente se acabó el tiempo, esto que han hecho pasa o no pasa. Si pasa, hicieron bien el trabajo. Si no pasa, no hicieron bien el trabajo. Y vuelve al Product Backlog. Y obviamente el equipo, si ha tenido buen rendimiento o no, en estas reuniones va afinando. Fíjense lo que hemos dicho, en las metodologías ágiles el equipo es el centro. Y el equipo a través de estas reuniones lo que hace es afinar el trabajo que está haciendo. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, vamos entrando poco a poco a cada uno de estos elementos que hemos mencionado. Primero quiero saber si se me escucha bien. Sí. Ya, buenazo. Entonces queremos comenzar con una fábula que tiene como mensaje que en un proyecto están los realmente comprometidos y los apenas involucrados. Entonces tenemos como una primera imagen que la gallina le dice a cerdo, escucha cerdo, creo que deberíamos abrir un restaurante. Y el cerdo responde, no sé, ¿cómo lo llamaríamos? Entonces la gallina le dice, ¿qué te parece jamón con huevos? Y el cerdo le responde, no lo sé, porque yo estaría comprometido, ya que tendría que sacrificar mi vida para que se pueda producir el jamón, mientras que tú solo estarías involucrado, ya que solamente vas a colocar el huevo. Y es así como podemos decir que en un proyecto Scrum están roles centrales y roles no centrales. Los roles no centrales, como podemos ver en el siguiente slide, está conformado por los stakeholders como los clientes, los usuarios finales, el patrocinador. Ojo, que no quiere decir que ellos no estén involucrados. Sí están involucrados, es más, ellos son los que financian el proyecto, pero quienes realmente terminan ejecutando el entregable final son los roles centrales, que quienes están comprometidos, y se destaca tres. El Product Owner, que es quien se relaciona con los clientes. Este Product Owner es el responsable del éxito del producto, ya que es la voz del cliente, y como voz del cliente se encarga de lograr el máximo valor empresarial. Y también gestiona el Product Backlog. Por otra parte, tenemos al Scrum Master. El Scrum Master tiene que tener un perfil de líder servicial. ¿Por qué? Por una parte, va a eliminar los impedimentos, va a ser un facilitador. Es más, en los daily, si tú tienes algún problema, él es quien se encarga de solucionarlo. Pero por otra parte, se va a encargar de evangelizar en los conceptos de Scrum.
Y finalmente tenemos al Scrum Team. El Scrum Team tiene como meta lograr los objetivos de cada iteración. Es decir, ellos son los que ven cuáles son las listas que están en nuestros sprint backlogs y son los que finalmente terminan realizándolo. Ahora, muy importante aquí resaltar que el equipo Scrum debe estar entre 6 y 10 miembros. Si es mucho más, todas las ceremonias que hemos descrito antes se vuelve un poco complicado de ejecutarse. Y si es menos, ya la calidad de la multidisciplinariedad que se tenga del equipo es bajada un poco de nivel, ¿ya? Tengan en cuenta ese tamaño. Ahora, si necesitan más gente, es porque necesitan 2 equipos. No, nada más que eso. Entonces, vamos a la parte un poco, vamos a hacerla esto en un poco tiempo, vamos. Procesos Scrum. Son 5 fases. La fase inicial, donde hablamos del caso del negocio, tenemos la declaración de visión del proyecto, el Product Backlog y la planificación de entregables. ¿Ya? Esos son outputs de la parte inicial del proceso Scrum. Luego, otro output de la parte de planificación y estimación es Sprint Backlog. Luego viene la fase de implementación donde el equipo se pone a crear los entregables. La parte retrospectiva y revisión es donde se revisa el entregable y obviamente solamente cuando el entregable es aceptado por el Product Owner, se lanza. Entonces, con estas 5 fases vamos a hablar los 19 procesos iniciales. Empezamos. Pero para hacerlo más fácil, vamos a desarrollar estas fases a través de un ejemplo aplicativo. Nosotros sabemos que la situación actual de COVID-19 ha impactado a diferentes sectores, entre estos el de los restaurantes. Entonces, imagina que tú tienes un equipo Scrum y que han sido elegidos para ayudar a una cadena de restaurantes que se llama Steam. Puede ser del tipo que tú prefieras, puede ser de sushi, puede ser criollo, puede ser una pollería. ¿Y qué tienen que hacer? Ayudarlos en su transformación del negocio tradicional a un modelo e-commerce. Ojo que no es factible usar un marketplace debido a que las estrategias están basadas en potenciar la marca. Y finalmente, lo que te pedimos es que puedas resolver este caso a través de Scrum y al final nos puedas escribir en los chatbots cuál es el MVP que consideras se puede entregar al final del proyecto. Perfecto, como nadie de ustedes puede participar, vamos a imaginar que el restaurante es una cevichería, porque me gusta el ceviche, y empezamos con el caso. Entonces, en la etapa inicial tenemos el primer proceso que es crear la visión del proyecto, que ya la describió Keila, que es, oye, necesito hacer una plataforma de e-commerce para mi restaurante, en este caso para mi cevichería. Eso es lo que quiero hacer. Dentro de esta etapa del proceso, lo que tengo que definir es quién lo va a hacer. O sea, quién va a ser el Product Owner. Es el primero que yo selecciono. ¿Ya? Luego, una vez que yo tenga el Product Owner y los stakeholders seleccionan al Scrum Master. ¿Ya? Entonces, vamos armando el equipo. Tenemos el Product Owner que entiende la necesidad entiende y comprende la necesidad de los requisitos funcionales del proyecto. Tienes al Scrum Master que nos va a ayudar a que el equipo cumpla con todas las metodologías Scrum, además de facilitar y aumentar el rendimiento del equipo. Junto con el Scrum Master, yo selecciono el equipo Scrum, al equipo funcional multidisciplinario que necesito para este proyecto, ya sea el desarrollador, el que entrevista a los clientes, etc. Y comienzo con 4 etapas que son desarrollo de las épicas. Ahora vamos a explicar qué son las épicas. Creo el Product Backlog priorizado y realizo la planificación de entregables. Todos esos 3 últimos puntos están relacionados con las historias de usuarios. Y las historias de usuarios no son más que otra cosa que los requerimientos de la declaración de proyecto o de la visión del proyecto. ¿De acuerdo?
Vamos a entenderlo un poco más. Si intentamos diferenciar, si intentamos decir qué hay en el Product Backlog, en el Product Backlog hay historia de usuario. Y si decimos, ¿qué son las epics? Las epics son historias de usuario no refinadas. ¿Qué significa no refinado? Significa que todavía puede subdividirse esa historia de usuario. ¿Y qué es una historia de usuario? Es un requerimiento, que ahora vamos a explicar cómo es que se forma una historia de usuario. Quedémonos ahí con esa idea. Tenemos que, Keila, aquí tenemos que desarrollar, tenemos las 8 historias de usuario no refinadas, es decir, las epics, de nuestro caso. Por ejemplo, yo tengo cuatro epics, que es ingreso y de sesión, escojo el pedido, realizo el pedido y pago y hago un tracking. Y tengo 8 historias de usuario no refinadas, porque digamos tienen un nivel bastante superior, que la formulación de una historia de usuario es, yo como, en este caso como usuario, quiero acceder a una plataforma para pedir mi comida favorita. Ese es mi primer historia de usuario. Ese es mi primer requerimiento. El segundo, yo como usuario quiero poder registrarme, eso es lo que me están pidiendo, quiero registrarme para a través de mis redes para realizar un registro rápido y tener en una cuenta propia. ¿Sí? Me exigen independencia. Luego, yo como usuario quiero visualizar el precio, foto referencial e ingredientes. Muchos de a veces en algunos tiendas de e-commerce no hay ese detalle, pero mira, acá nos están diciendo que coloquemos los ingredientes, ¿ya? Para decidir qué pedir. Parece que es un tema importante. Y así como eso tenemos 8. Ya no voy a leerme todos porque si no, no terminamos nunca. Pero si se dan cuenta, son pequeños requerimientos que me está pidiendo el cliente. En este caso, mi cliente me está pidiendo, quiero registrarme, quiero ver los precios y los ingredientes, quiero filtrar los productos, quiero mi carrito de compras y quiero realizar el seguimiento de mi pedido. ¿Ya? Que son cosas básicas. Luego, yo tengo que priorizar este Product Backlog. Y para priorizarlo, existen dentro de la metodología Scrum algunas metodologías específicas, en las cuales, a través de los factores de valor, riesgo, incertidumbre y dependencias, uno valora. Pero hagámoslo esto sencillo. Existen 3 principales, ¿ya? El análisis Kano, el Moscú y otros. El análisis Kano lo que hace es identificar qué historia de usuario genera entusiasmo. Es decir, que no lo ha visto, no lo exige el cliente, pero estoy seguro que si lo ve, le genera un entusiasmo a mi cliente. Luego, identificar qué historia de usuario le genera satisfacción. ¿Ya? Luego, qué historia de usuario es que si yo no lo hago, le va a generar insatisfacción. Y a qué historia de usuario realmente le da igual al cliente si es que existe o no. Esta es una metodología para priorizar las historias de usuario. Pero otra metodología para priorizar las historias de usuario y hacer el Product Backlog es Moscú, que esa es más sencilla. Es, ¿qué tengo que tener? ¿Qué debo tener? ¿Qué puedo tener? Y qué no debería tener, ¿ya? O no debería tener en este momento. Y hay otros que son comparación entre pares, métodos que no nos vamos a detallar y lo vamos a dejar como complemento en el documento que vamos a poder compartir. Hasta ahí ya tengo mis historias de usuario, ya tengo el backlog priorizado y tengo que hacer un ejemplo con ustedes. Keila. En este ejemplo podemos ver las 8 historias de usuario. Es más, estas se resumen en lo siguiente. La historia de usuario 1 es que necesito una plataforma y quiero ingresar en esta plataforma. La historia de usuario 2 es el registro y cuenta. La historia de usuario 3 me pide información de la comida. La 4 son puntos y
La 5 es filtros y búsqueda, el carrito de compras es en la 6, en la 7 es el estado de pedido y un tracking, un GPS, y finalmente la pasarela de pagos. Entonces, todo esto en conjunto me está cubriendo ciertas necesidades que puede tener el cliente. ¿Cómo las priorizamos como Scope? En el MAST tenemos a la historia de usuario 3, que es información de comidas, y a la historia de usuario 2, que es registro y cuenta. ¿Por qué? No es necesario tener una plataforma para yo poder registrarme. Simplemente puedo enviar un formulario para que el cliente me pueda decir cuáles son sus nombres, cuál es la dirección que este tiene y así poder enviarle la comida. ¿Y qué más es necesario como un primer punto? Poder ver qué comidas hay, que pueda visualizar la cartilla de los productos. Entonces, con esto yo ya puedo realizar un pedido. Dentro de Shoot tenemos dos o tres historias de usuario, que sería la 1, que es la plataforma e-commerce, y luego viene el carrito de compras. Entonces, esto es algo adicional que podríamos tener a las dos primeras historias de usuario, ya que sí me están aportando valor. Dentro de Qt tenemos una historia de usuario, que es la pasarela de pagos, debido a que como cliente, en un inicio puedo pagar por Yape, puedo pagar contra entrega. Entonces, hay tantos tipos de pago que no es necesario una pasarela de pagos. Entonces, en un CUT, podría estar la pasarela de pagos. Y finalmente tenemos el one, y en este caso tenemos las tres últimas características, que sería el estado de pedido por GPS, que yo pueda ingresar a la plataforma y pueda realizar filtros, búsquedas, y finalmente que se puedan aplicar, por ejemplo, puntos, descuentos, no sé, por cada pedido que yo realice en el mes, acumular cierta cantidad de puntaje y según eso poder adquirir una oferta del restaurante. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, solamente para resaltar, desde el MAS ya tienen una plataforma donde pueden vender sus productos online. ¿Ya? Tienen un producto funcional donde están la información de las comidas y la gente puede pedir su comida. Y tú dices, oye, pero ¿cómo van a pagar? Pues pueden pagar contra entrega, ¿ya? O por transferencia. No necesitas una pasarela de pago para eso. Eso es como un ejemplo. Ahora, pasamos a la segunda etapa, planear y estimar. Eso es un poco más sencillo. Ya como el Product Backlog tiene las historias de usuario, ya tenemos que, tiene historias de usuario no refinadas, con el equipo, el Product Owner y el equipo tienen que ir refinando esas historias de usuario. Sobre todo porque estas historias de usuario y estas deben ser factibles de poder ejecutarse durante un sprint. Si una actividad o una historia de usuario no se puede realizar en un sprint, se pierde digamos, se pierde el sentido de poder entregar valor en unidades cortas de tiempo. Entonces, lo más probable es que tu historia de usuario, si no entra en un sprint, es que está mal hecha y que debes subdividirla. Ya eso para que lo tengan muy claro. Ahora, el equipo es el que aprueba todas las historias de usuario que va a realizar, estima el esfuerzo, ojo que no le estoy diciendo ni tiempo, estoy diciendo esfuerzo que le va a dedicar a esa tarea y se compromete, por eso el anillo, en realizar esas historias de usuario. Una vez que se compromete en realizar la historia de usuario, ya el equipo crea sus tareas. Acuérdense que la historia de usuario tenía una composición de yo como, quiero, para. Cuando crean las tareas, ya el equipo ya desarrolla estas tareas ya con el lenguaje técnico. Sales del lenguaje de negocio a un lenguaje un poco más técnico. Luego estima esas tareas y crea la lista dependiente del sprint. Ya lo hemos visto con la historia de usuario. Y una de las metodologías para la creación de historia de usuario es la metodología INVEST. Sí, dentro de la metodología INVEST es por las siglas que a continuación vamos a detallar. Entonces, una historia de usuario tiene que ser independiente. ¿En qué sentido? Tiene la potencia para que el Product Owner pueda planificarla y pueda priorizarla. En este sentido, si por ejemplo yo tengo 8 historias de usuario y la quinta y la octava forman mi MVP,
Entonces, yo tengo que tener la capacidad de poder sacar estas quinta y octava historias de usuario y colocarlas en mi sprint 1, porque no tiene dependencia de otras historias de usuario. La segunda característica es que sea negociable. ¿Por qué? Una historia de usuario es una característica que se basa en una necesidad del cliente. En este sentido, las particularidades y los detalles pueden ser negociados con el cliente, ya que lo que puede funcionar para ti no necesariamente funciona para mí. La tercera es que es valioso y es porque no podemos darnos el trabajo de realizar una historia de usuario si esta no aporta valor al cliente. La cuarta es estimable y esto es porque se tiene que cuantificar el esfuerzo que esta historia de usuario va a implicar. Quinta, tenemos que es pequeña y en este sentido, nosotros no podemos hacer una historia de usuario que me demore muchas semanas porque esta historia de usuario está mal, la deberíamos de dividir para que cumpla con los time boxing que se plantea dentro del marco de Scrum. Y finalmente, testeable. Una historia de usuario tiene que cumplir con los criterios de aceptación que el cliente recomienda. Entonces, si este producto finalmente no cumple con estos criterios de aceptación o no es funcional, entonces no estamos hablando de un proyecto o un producto Scrum. Y bueno, para dominar la habilidad de crear historias de usuario, en sí se requiere de bastante práctica y bastante tiempo. Sí, no un curso, no un webinar de 1 hora. Aquí es un poco más. Entonces, aquí hemos hecho un ejemplo de cómo refinar historia de usuario. Vamos a escoger uno. Por ejemplo, yo como usuario quiero acceder a una plataforma de restaurante para pedir mi comida. Lo podemos subdividir en dos, porque una historia de usuario puede ser, yo como usuario quiero ingresar a la plataforma web para pedir mi comida favorita. Y la segunda es, yo como usuario quiero ingresar a mi celular para pedir mi comida. Si se dan cuenta, estamos hablando de una plataforma, pero lo primero que puedo tener es una web y luego puedo tener una aplicación. Entonces, una web es mucho más fácil y rápido para hacer que una app. Y es más, para hacerla en Android y iOS, la complejidad es distinta. Pero bueno, ya hay otras herramientas para hacer eso, pero eso es otra historia. Pero se dan cuenta cómo yo puedo subdividir. Es más fácil hacer una web que toda la plataforma de e-commerce para todo multiplataforma. Ahora, para probar y estimar cuál es el esfuerzo, se utilizan distintas metodologías. Una de las metodologías es el Planning Poker. Entonces, en el Planning Poker nosotros vamos a utilizar una serie matemática bastante conocida, que es la de Fibonacci. Entonces, aquí en verdad es un cuasi Fibonacci debido a que los números, si bien siguen hasta cierto número, pero de ahí se dispersa. Entonces, este es un método que me gusta bastante, es bastante didáctico. Se reúne en una sesión el grupo, el Scrum Team, y empiezan a lanzar las tarjetitas según cuánto ellos creen que es la complejidad, cómo es que ellos estiman el esfuerzo que me va a tomar esta historia de usuario. Entonces, si por ejemplo alguien lanza una tarjeta de 80, 100 o infinito, sí debemos de preocuparnos porque significa que esta historia de usuario no está siendo small, al contrario, es muy grande y deberíamos de dividirla. Y, por ejemplo, si nos lanzan una tacita de café, como podemos ver al final, significa que la sesión ya está muy intensa, que la gente está muy cansada y que es mejor retomarlo en otra ocasión. También tenemos otro método, que es el Fist of Fight, pero creo que en este Juan Miguel nos puede dar un mejor marco teórico. Sí, la verdad es que es bastante similar al Planning Poker, pero la única diferencia es que en vez de usar tarjetitas, usa sus manos. Pero una cosa muy importante en ambas metodologías es que el equipo entero tiene que estar de acuerdo en el esfuerzo que le está asignando a una actividad. Si, por ejemplo, si son un equipo de 6, si 3 dicen que el esfuerzo es 4 y los otros 3 dicen que el esfuerzo es 2, se arma un debate entre ellos para poder consensuar cuál es el puntaje final. Ese debate no es para que, digamos, es solamente para que se pongan de acuerdo y que el equipo gane cohesión al conocer las capacidades de la otra persona. Entonces, conforme van desarrollando esa dinámica, van conociéndose mucho más y van afinando la cantidad de esfuerzo que pueden hacer durante un periodo de tiempo.
Cada historia de usuario se le asigna este puntaje y este puntaje te va a ayudar ya para el control en la ejecución, y ahora lo vamos a ver, para ver cuánto esfuerzo en puntos hemos hecho durante un periodo de tiempo. Después tenemos otras metodologías, que es Relative Sizing y Story Points, que lo vamos a dejar ahí para poder avanzar, pero son bastante similares, la lógica es bastante similar al Planning Poker y el Fist of Five. Luego, cuando tú ya estás en la parte de ejecución, tú tienes dos herramientas, el Scrum Board y el Sprint Burn Chart. El Scrum Board es muy similar a lo que es el Kanban, ¿ya? Pero solamente como tabla. Tenemos la historia de usuario y tenemos las tareas. Las tareas se van pasando en distinta fase, ya sea si están pendientes, si están en progreso o ya están hechas. Esto para que el equipo siga un principio que es que esto sea transparente. Y el Sprint Burn Chart sirve también para ver la velocidad en la cual vamos avanzando en el desarrollo de las actividades y la historia de usuarios, ¿no? Los story points que ven aquí son los story points que en el anterior habían definido el mismo equipo. Si yo termino una historia de usuario con 10 story points, yo en este periodo de tiempo, porque son días, yo voy reduciendo 10 story points. Y así veo y calculo cuánto es la velocidad, si voy viendo bien en el desarrollo de las actividades del equipo o estoy yendo un poco retrasado. Pasamos a la tercera fase, que es implementar, que contiene 3 procesos de Scrum. Uno es crear entregables, y estos entregables son al finalizar cada sprint. Cada vez que se entrega, nuestro Scrum Board debe estar actualizado, como mencionó Juan Miguel, son puntos por cada historia que se van acumulando. La 13 es realizar un stand-up diario, ya lo hemos mencionado, son las daily meeting. Y en la 14 es mantener el Product Backlog priorizado. Esta es tarea del Product Owner. Esto ya lo hemos visto. El stand-up diario son 3 preguntas que hice ayer, que hice hoy y qué impedimentos tengo. Ahora, no se soluciona ningún impedimento porque acuérdense que son 15 minutos, ¿ya? Eso solamente para compartir y que el equipo entero se entere de qué está haciendo el resto y el Scrum Master toma nota de qué impedimentos tienen para solucionarlo durante el día, pero no se solucionan ahí. Eso para que lo tomen en cuenta. Y finalmente, como fase prefinal, tenemos la revisión y retrospectiva. Scrum es un proceso donde si tengo varios equipos, son los Scrum Masters que se reúnen para alinear los equipos, solamente para ganar mayor coordinación. Luego viene la demostración y validación del sprint con el Product Owner, es que se dice que está bien o no el entregable. Y luego se realiza la retrospectiva del sprint, que ya lo hemos mencionado previamente. Una de las cosas importantes de la retrospectiva del sprint es estos 5 pasos, que se resumen en preparar un ambiente con el propósito de que la reunión y que el equipo entienda de qué va y entienda que es importante ese momento que se den para la retrospectiva. Obtener información es que todo el mundo cuente cuáles son, qué le fue mal, cuáles son fortalezas, cómo vieron el tema, el desarrollo del trabajo, generar ideas de cómo pueden solucionar algún obstáculo que hayan tenido como equipo, definir alguna acción y, sobre todo, acabar con un círculo de preguntas en el cual cada miembro del equipo tiene la oportunidad de compartir alguna preocupación adicional, no tan referente al proceso sprint, sino que algo externo, etcétera, que quiera compartir con el equipo. Finalmente tenemos en la etapa de lanzamiento, donde no hay otra cosa que el entregable que ha sido aceptado se entrega y luego se realiza una retrospectiva del proyecto en la cual no solamente el equipo, sino también el Product Owner participa y todos los involucrados participan y dicen, oye, este proyecto, ¿cómo nos ha ido? ¿Nos fue bien? ¿Qué tal fueron las historias de usuario? Etcétera.
ya no solamente el sprint, sino el proyecto entero. Y obviamente ven las mejoras viables acordadas. Y hasta aquí hemos hecho un barrido rápido de todo lo que es agilidad, no todo lo que, parte de lo que es agilidad y todo lo que es lo que involucra la metodología Scrum. Y si tienen preguntas, nosotros vamos a ir leyendo y vamos respondiendo a sus preguntas, si les parece. Keila, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Se salió la conexión. Me parece que el cable de red está medio dañado. Vale, no pasa nada. Creo que ya estamos sobre la hora. Si yo no tienen ni... tenemos acá dos preguntas. Sí, generalmente, por ejemplo, tenemos una pregunta de David Quispela. ¿En proyectos de desarrollo de software sería interesante usar Scrum? Definitivamente sí. Sobre todo porque de cara, no sé si eres una empresa de desarrollo o un cliente, de cara al cliente en general, lo que te va a permitir es que en un lapso de 4 o 8 semanas, ella tenga un producto que pueda testear y funcionar. Sobre todo por eso. Y tienes que detectar dentro de los requerimientos que te ha dado cuáles son realmente los más importantes. Vamos a enviar igual a los asistentes la presentación para que puedan compartirla y con los que los necesiten, ¿no? Gretel D'Amico dice, ¿tienen casos de aplicación de oil and gas y en temas que no sean de desarrollo de aplicaciones? Mira, hemos aplicado Scrum en un proyecto de estrategia. Y suena un poco raro, pero justamente en el proyecto de estrategia no teníamos claro cuál era la solución ante escenarios que nos estábamos planteando. Entonces, dado que no sabíamos los escenarios, ya aplicamos Scrum sobre todo para validar aspectos importantes que considera el cliente. Y uno de los aspectos importantes eran, digamos, uno, oye, ¿cómo quedaban los estados financieros? Los abocamos a eso. O el otro es, oye, ¿qué opinaban los clientes? Oye, el otro, ¿cómo creen que reaccionaría la competencia? ¿Y qué capacidades necesito, por ejemplo, para reaccionar? Entonces, dividimos el problema, digamos, por capas, definimos escenarios y vamos pasando por cada una de esas etapas y en cada sprint, en este caso el sprint no aplica, lo hemos adaptado, pero el sprint era muy corto, digamos, de una semana. Probábamos y hemos entregado estado financiero 1, estado financiero 2, reunión con cliente, hipótesis 1, y era muy rápido. Entonces, usábamos algunos artefactos y ceremonias del Scrum para un tipo de proyecto cuya solución no era tan clara. Entonces, no era tan directo el uso del Scrum, pero gracias a la metodología, en un periodo muy corto, logramos tener una respuesta absoluta del problema que se estaba planteando. Sí, por ejemplo, para complementar lo que dice Juan Miguel, en sí, este proyecto, como él menciona, no tenía muy bien en claro qué es lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces, ahí nos sirvió bastante trabajar de la mano con el cliente. Nosotros hacíamos un entregable pequeño y este entregable lo teníamos que validar con el cliente. Entonces, al ser, por ejemplo, los estados financieros una parte tan delicada, entonces también se trabajaba de la mano con quien finalmente tiene que aprobar el entregable que le estamos brindando. Perfecto.
Y Sandro nos dice, Scrum es solo para desarrollo, puede aplicarse a otro tipo de proyectos. En realidad Scrum puede aplicarse a cualquier tipo de proyectos complejos, cuya solución hay que descubrirse y en la cual necesitas equipos multidisciplinarios para darle una solución. Básicamente eso. Si nos das un poco más de detalle, te ayudamos con la respuesta, pero yo te diría eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de que nos dejen, ya estamos con la hora. Nos gustaría que contesten una encuesta. Ya acabo de lanzarla. Y cuéntenos en el chat si vamos para una segunda parte y de hacer un taller práctico. Ya la teoría la tienen. Vamos a colgar el webinar para que lo vuelvan a ver y lo vuelvan a repasar. Pero podríamos hacer un taller práctico ya usando las herramientas y ustedes en grupos trabajando, sobre todo para consolidar el conocimiento. Pero ya nos van contando. Ya vamos en un 72% de respuestas. Vamos a esperar al menos a que llegue al 80%. Ah, vale. Ya, yo creo que ya sobrepasamos. Bueno, muchísimas gracias. Aparentemente les ha gustado el webinar. Les agradezco a todos su atención y nos vemos en la próxima y en la segunda parte. Gracias a todos. Muy buenas noches. ¿Ah?